Yo quería decir que en el Día de los Padres yo recibí aquí algo muy lindo y yo traje hoy, ¿verdad? Yo traje aquí la copa, aunque Brasil no fue campeón, yo continúo con campeón, yo sigo campeón, ¿verdad? Porque estoy venciendo desafíos a cada día vence un Bill y el Señor me da fuerza para pagar, yo soy campeón, a cada día vence la luz, vence el agua y vamos venciendo cada desafío, ¿no es cierto? Vienen los problemas, qué bendición es saber que Dios está con nosotros. Entonces, no te olvides que estas luchas que usted tiene, que usted pasa, son luchas pasajeras y Dios está probando tu fuerza. Dios quiere ver cuán fiel estás a Él y cuán le quieres buscar, ¿verdad? Ahí es que está la fuerza. La Biblia dice que Enoc anduvo con Dios y Dios lo tomó para sí. La Biblia no dice que Enoc no era pecador. La Biblia no dice. La Biblia dice que Enoc, pecador, anduvo con Dios. ¿Y quién anda con Dios? Mi amigo, deja el pecado para atrás. Comienza a ser la niña de los ojos de Dios y Dios comienza a bendecir y comienzan milagres a ocurrir. Entonces, abran sus Biblias. Hoy es día de testimonio. Yo no sabía que hoy era día de Santa Cena, pero porque el domingo pasado fue el primer domingo, pero no importa, vamos hoy tener nuestro tiempo de testimonio, en fin, de compartir aquí como siempre lo hacemos, ¿cierto? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No cierre su Biblia. Nosotros vamos a hacer un estudio rápido, pero en este texto, entonces manténgala abierta, por favor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y tú has traído a estos hermanos queridos para escuchar esta palabra. Pero nosotros queremos que esta palabra venga de ti, Señor, que tú toques los corazones, que tú nos humilles en tu presencia, a todos, al que predica, al que oye, a los niños, que tu palabra, que sea algo diferente en nosotros hoy, sea el tónico, sea aquel remedio, sea aquel refuerzo, sea aquel renuevo que tú tienes para tus hijos en este día. Declaramos nuestra necesidad en ti, nuestra dependencia en ti, que tu Espíritu nos acalme de las preocupaciones del mañana. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, nosotros vivimos una época de muchos desafíos, ¿verdad? Somos desafiados en todo momento. A cada cosa, a veces no es para mí un gran desafío, pero es para Jason, es para Florencia, es para Doris, en fin, nosotros somos llevados en una dinámica de vida que estamos en una situación. El viernes, más o menos a las 6 de la tarde, supe de un primo, de una hermana nuestra, de nuestra congregación allá en Long Island, que fue secuestrado en México y tenía hasta el sábado para entregar la plata que los secuestradores estaban pidiendo, que era $7,000, como si fabricamos $7,000 de un día para otro, ¿verdad? Entonces, era un desafío. La persona está en su país, está mal, no tiene trabajo, no tiene opción, y de repente la persona se ve al desafío de venir a cualquier costo, de cualquier manera, y ahí viene y ahí encuentra esto y trae desafío para la familia. ¿Cómo conseguir esto? Nosotros vivimos situaciones que escapan de nuestras manos, ¿verdad? Problemas de salud, causas en la justicia, vivimos tantas cosas, a veces una enemistad que no sabíamos que teníamos, algo que nos hinca, y ¿qué es lo que yo hice? Pero son desafíos que tenemos que hacer. Estos días escuché una persona hablar y me gustó mucho, porque nosotros siempre decimos matar un león todo día, ese es el desafío. No, la idea allí es domar un león todo día. Matar, de repente con una pistola de lejos podemos matar, pero domarlo y saber que él tiene que vivir y yo también, ¿verdad? Es el problema. Entonces, quisiera pensar con ustedes hoy sobre esto, venciendo desafíos. Y Dios nos da en este texto algunas cosas, algunas palabras muy claras de cómo podemos vencer estos desafíos. La primera cosa está ahí en el versículo 2. En el versículo 2 nosotros vemos que en el versículo 1 Dios está hablando con Josué. ¿Y qué es lo que él habla? Versículo 2. Mi siervo Moisés está muerto, murió. Ahora pues, levántate. Tiene que haber esa disposición para levantar, para hacer algo. Si queremos hacer algo, si queremos vencer, tenemos que tener esa disposición, ¿verdad? A veces conocemos a la persona cuando le convidamos a hacer algo. Mi esposa no le gusta mucho, yo soy muy directo en algunas cosas, ¿verdad? A veces vamos a hacer en portugués decimos mutirão, reunir aquel grande número de personas para limpiar la iglesia, pintar y hacer una pared, esas cosas todas. Y yo digo, hermanos, si usted puede venir 1 hora a trabajar, no hay problema, venía a las 10 y sale a las 11. Yo confío en tu palabra, usted es un cristiano. Pero si usted no viene para trabajar, no me aparezca aquí cuando la carnecita está asada, porque al mediodía hacemos, ahí llega lá, el hermano de Helen llega allá todo feliz, amigo, aquí no, aquí tiene pastor, ¿está bien? La persona no quiere esforzarse. Después, qué linda está nuestra iglesia, pastor, ¿quién hizo esto? La persona se pone así. Pastor, ¿cuánto gastaron para esto? La persona no está dispuesta a luchar, a vencer. Entonces yo digo, mira, no hay problema si usted puede solo 1 hora, pero tu schedule no permite más, pero usted vino y ayudó 1 hora, y usted venció desafíos allí, ayudó a la iglesia a salir adelante. Tenemos situaciones, ¿verdad? Pero ahí, ay pastor, pero mañana parece que hay un partido, ¿verdad?, de la Copa del Mundo, y la persona, hermanos, pero no es tu país, no es tu nación. Y no, pastor, pero son la semifinal, ¿verdad? La persona pone siempre algo. Hermanos, nosotros vivimos esa época en que es mejor que otro haga. Es mejor pagar para que uno haga. No, pero hay cosas que nos toca hacer. ¿Y sabe qué es lo que tocó a Moisés hacer? A Josué hacer, perdón. Moisés estaba muerto. Moisés sacó el pueblo de Egipto, cruzó todo el desierto
Y aquí pasaron 37 a 38 años. Y ahí Moisés vio la tierra, pero Dios dijo: por desobediencia no vas a pisar la tierra, vas a verla. Pero vas a verla y vas a descansar con tus padres. Y Josué, hijo de Nun, tu servidor, va a continuar y va a entrar en esta tierra. Ahora le toca a Josué. Hermanos, qué cosa. 600,000 hombres, no se contaban mujeres ni niños, ni las cabras, ni los bueyes, ni los camelos, no se contaba todo esto. Era una inmensitud de gente, era una cantidad de gente, y ahora le toca, no había otro. Usted se da cuenta que a veces en la casa de Dios no podemos hacer mucho, porque muchos no se disponen. Siempre tenemos aquel número pequeño que hace. Yo suelo decir que allá en mi iglesia en Long Island tengo allá un grupo de unos 15 a 18 que yo estoy contando con ellos. Ahí los otros si da a un sábado, el otro falla ese sábado, se va en el otro. Siempre tenemos bastante gente, pero aquel núcleo ali de 15 a 18 yo puedo contar con ellos para todo. Gracias a Dios por esto. Pero ¿cuántas personas más podrían estar dispuestas si se levantaran con disposición para hacer algo? Pero pastor, yo no sé ni orar en público, yo no sé cantar, como si cantar fuese la única cosa. Ejercer misericordia nadie piensa, ¿verdad? Momentos de oración, ser intercesores de la iglesia. La intercesión, hermanos, es como esta columna aquí. Cuando usted intercede, cosas se reposan aquí, porque usted se interpone entre la situación caótica, familiar, lo que sea, y Dios. Y este es un don de la intercesión. Pero, pastor, yo no sé cantar, mi voz no es buena, entonces yo cruzo los brazos. Es difícil cuando la persona no está dispuesta. Pastor, heme aquí. Y a mí me encanta la vida de Josué, porque fue el único de los llamados que no dio una excusa. Jeremías dio una excusa, ¿verdad? No, Señor, yo no paso de un niño. Moisés, ¿qué es lo que dijo? Señor, yo soy ceceoso, yo no puedo hablar bien, Señor. ¿Cómo yo voy a hacer la Faraón? Imagina. Pero Dios le amó, y él estaba dispuesto. Cuando él se dispuso, ya estaba, y él sacó el pueblo. Pero ahora cayó en las manos de Josué. No había otro. Hay situaciones que Dios está diciendo: no hay otro, es tú, eres tú únicamente, es usted con quien yo estoy contando para que mi obra salga adelante. Hermanos, si no hay esta disposición. Y otra cosa, Josué tenía que cruzar el río Jordán, y allá al otro lado, ¿sabe quién vivía allá? Gigantes. Pastor, yo ya no tenía mucho coraje, y me decía que tiene gigante al otro lado. Chao, que falle el pastor Renato, alguien que tenga más fe, pero yo no me voy, ¿verdad? Hermanos, estamos en la obra del Señor, y vamos a enfrentar gigantes. Un día, un hombre llamado Martinho Lutero, él no era un pastor presbiteriano, él estaba estudiando para ser un sacerdote católico, y él se levantó cuando él leyó en las escrituras que la iglesia, Dios estaba diciendo algo, y que la iglesia estaba practicando otra cosa. Él se dispuso a hacer algo. ¿Y sabe qué es lo que él hizo? La primera traducción de la Biblia en un otro idioma que no fuese el latín, el griego y el hebreo. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Fueron convertidos en la Vulgata Latina, que Jerónimo hizo en una sola palabra, ¿verdad? Una Biblia. Y los padres o los sacerdotes sabían leer el latín. La congregación no tenía Biblia, no tenía nada, era el latín únicamente. ¿Y qué es lo que Lutero hizo? Él se dispuso a traducir todo este libro para el alemán, contando con la gracia del Señor, con la intervención divina. Gutenberg había inventado la imprenta, ¿verdad? Facilitó mucho las cosas. Y entonces, pero imagina la disposición. El pastor Ronaldo Lidório consiguió hacer la traducción del Nuevo Testamento para los concombas en África.
E que dificuldade! E hoje, com tanta tecnologia, com computação, com outras pessoas que podiam corrigir, e outras missões que já têm experiência, mas o pastor Ronaldo também se puso ali. Pero Martinho Lutero estava solo praticamente. Pero ele se dispuso. Ele não estava cantando na igreja. Ele não estava tocando nenhum instrumento. Ele estava ali sentado horas, dias, semanas, meses. Pero eu quero que o povo tenha a palavra em suas mãos. Este desafio é agarrar para valer, com disposição, levantando-se para ser a obra do Senhor. Pero eu tenho que ir adelante. E eu quero dizer que a segunda coisa, nós podemos ver aí no versículo 3. Temos que sonhar, ou melhor, temos que lutar com disposição, pero sonhando. Por que eu digo esta lección? Vean ustedes el versículo 3 comigo. Yo os he entregado, como lo había dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí se trata de una lucha, hermano, hermana, se trata de disposición, se trata de levantarse para que el Señor Jesucristo sea conocido. ¿Y qué es lo que Dios hace como promesa? Además que ustedes tienen que cruzar esto, todo lugar que ustedes pisen, os será dado. É interessante que muita gente está lutando, pero não está sonhando. Parece que está ali, em português decimos come quieto, o famoso não passa nada. Está morrendo um ali, caiu outro allá, o outro está feliz allá, ele está aqui. O famoso come quieto. Então, há muita gente trabalhando assim, trabalhando honestamente, não está hurtando, não está fazendo nada feio, pero não está sonhando sua vida, não tem um projeto, não tem desejos de pisar mais. Hermanos, mis hijos dizem que eu sou um sonhador. Eu creio que sou, verdade? Pero minha igreja necessita um local. Quando eu passo em um local, lo veo assim lindo para uma igreja, eu paro o coche e piso ali. Senhor, tu palavra disse, e eu não quero saber. Se tu não tienes esto, não há problema. Pero se tu tienes, eu já quero as diretrizes, os direcionamentos, porque este lugar aqui é para a glória de tu nome. E foi assim em Paraguai. Alquilamos uma casa no centro de uma cidade, da capital, capital universitária, ao lado de Asunción. E vino lá o hermano de um senador da República, gente de la política. Como? Aqui vai ser uma igreja? Sim, aqui vai ser uma igreja. Usted é limitado a entrar e ser bienvenido. Nós não necessitamos de igreja, não necessitamos de Deus. Eram os dueños, pensavam ser os dueños de Paraguai, verdade? Uma família muito conhecida e depois se tornou amiga, graças a Deus. E alquilamos aquele ali. E foi uma loucura. A senhora disse, estávamos muito apretados numa casa um pouco úmida, e a senhora nos disse, eu quero vender esta casa, pero senhora, eu não tenho plata agora. E bueno, então vamos fazer um contrato de 6 meses. Falei, caramba, 6 meses? Será que daqui a 6 meses eu já vou ter a plata para comprar esta casa? E bueno, e nosso Deus está com nós. Ele disse que todo lugar que pisar a planta de vuestro pie, vos lo tengo entregado, vos lo he entregado. Hermanos, e entramos para aquela casa. Foi uma coisa assim, meio louca, pero está allá o Instituto Presbiteriano Paraguai Brasil e a Igreja Presbiteriana em São Lourenço, para a honra e a glória do Senhor. Pero ustedes não sabem a dificuldade que foi, que compramos, era um determinado valor para pagar por cuotas. No segundo mês, quando eu ia pagar a segunda cuota, o real, eu era sustenido com ofrendas de Brasil, o real se debilita em 50%. Ou seja, quem pagava $1.000 e necessitava só R$1.000 para pagar, agora necessita R$2.000 para ser. Foi uma loucura, foi uma coisa. E foi uma coisa de vender CD, vender remera, vender calendário, pero está allá. E quem dijo que vai ser fácil? Usted quer fazer para Deus,
Es solo, tiene que disponerse, tiene que levantarse. Dios te va a capacitar a medida en que caminas. La persona está allí, no, que es lo que Dios dijo al sacerdote en otro, a Josué mismo, capítulo 3 y 4 aquí. Y ha de ser que cuando los sacerdotes pisen el agua, yo voy a secar el río. No es que van a mirar si secó, yo pongo mi pie. No, con Dios no. O usted trabaja por fe, o usted tiene la disposición de encarar lo que este Dios dispone, o usted no está dispuesto a vencer. Entonces vamos a luchar, pero vamos soñando qué es lo que Dios puede hacer. ¿Por qué Dios te puso en el lugar que usted vive? ¿Por qué Dios te puso en el lugar que usted estudia? ¿Por qué Dios te puso en el lugar que usted trabaja? No fue por acaso. Es porque usted va a ser el buen perfume de Cristo allí. Tiene que ser. Pero pastor, yo no sé predicar. Dios no está llamando predicadores. Él está llamando gente para ser testigos de Él. Y que con su actitud, con sus palabras. Yo estaba diciendo en este boletín aquí, que yo siempre distribuyo allá en mi iglesia, y usted tiene acá también, ¿verdad? Tiene acá las dicas del pastor, las cositas que el pastor está indicando así. Y yo dije, ¿usted usa el celular para qué? Para WhatsApp, para no sé qué, para jugar, para jueguitos, para tantas cosas, ¿verdad? También para hablar y para mensajear. Pero entonces mande un mensaje para una persona. Usted sabe que es aniversario de una persona que es un ateo. Es un amigo suyo, pero no cree en Dios, dice no creer en Dios. Mande un mensaje. Usted tiene que soñar. No es solo luchar cabizbajo para el Señor, es luchar por el Señor en lo que Él nos mandó, hacer lo que Él ya nos dijo y soñar más. Yo quiero ver a esta persona en Cristo. Entonces mande un mensaje en el día de su cumpleaños. Fulano, yo pensé en ti y estoy enviando un pensamiento. No importa si diga que es un pensamiento. ¿Está bien? Y abajo usted pone Josué tal o Juan 3:16. Yo pensé en ti hoy y estoy pidiendo a Dios que bendiga su vida. No vaya a ser como afrenta, ¿verdad? Como afronta a la persona, si usted tiene esta libertad, ¿verdad? Pero debemos soñar. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere conquistar para el Señor? Hermanos, Lutero, él tenía esta misma disposición. Y él soñó en ver la Biblia en las manos de los niños, en la Biblia en la mano de las familias. Él aceptó la lucha, el desafío, él se levantó, pero él soñó. Y hoy, ¿en cuántos idiomas tenemos? ¿En cuántos idiomas más tenemos la Biblia? Alguien nos dio la inspiración. Mi esposa hace poco participó de la inauguración de la Biblia en Guayampi, un idioma que se habla al norte de Brasil, en la Amazônia, ¿verdad? Ali cerquita ali de otros países ali. Ella se fue allá porque ella era una reportera, ¿verdad? Periodista. Entonces fue allí para sacar las fotos y conoció la aldea y conoció las personas que fueron contra del organismo del gobierno brasileño, que fueron contra, y todo esto ella pudo presenciar. Y un trabajo de 27 años. Dios mío, una vida. En 27 años, hay gente aquí que no tiene 27 años. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Pero aceptaron el desafío. ¿Ok? ¿Usted quiere vencer su problema? ¿Usted solo quiere vencer su problema o quiere ensanchar el territorio? Opa, yo quiero vencer y a la vez ensanchar el territorio. Hermanos, qué cosa tremenda, ¿verdad? David, había momentos que él estaba tranquilo, la gente venía a guerrear. ¿Y qué es lo que pasó? Y Dios le daba aquel lugar. La guerra de los 6 días de los judíos contra todos los árabes. Por eso que los árabes hoy tienen lá o território ocupado y no sé qué. Porque los árabes todos se juntaron contra un país pequeño, Israel. ¿Y qué es lo que pasó? Este montón de países, lleno de dinero, lleno de poder, perdieron para el pueblo de Dios. Por eso que hay partes que es Cisjordania, que es Palestina, y que hoy está en poder de Israel. Ustedes perdieron.
Ustedes no querían nuestro pequeñito, y bueno, ahí ustedes perdieron más. ¿Cómo? El menorcito ganó. Así es Dios, hay que soñar, ¿verdad? Entonces vamos soñando. Y como tercera y última lección, yo quería pensar con ustedes que yo tengo que creer en la promesa de Dios, ¿verdad? Mira el versículo 5. Ya estoy terminando aquí, hermanos, porque yo quiero celebrar la Santa Cena con testimonio esta mañana, en el nombre del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si usted quiere hacer algo para Dios, usted tiene que entender que Dios dio una palabra, y esta palabra se cumple. Por tanto, usted tiene que creer. Hay mucha gente que dice creer en Dios. No, yo creo que Dios es todopoderoso, pero cuando surge una situación, y vamos a tener que pagar aquel abogado, aquel es bueno, aquel hombre allá, él convence a cualquier juez, él convence que es una belleza. Y nosotros decimos creer en la promesa de Dios. Hermanos, tenemos por adelante una lucha, un lugar, situaciones para conquistar. Dios nos pide disposición. Dios nos pide para soñar, para pisar. Pero si no creemos en su promesa, no va a ser. Ahora, ¿por qué yo tengo que creer en esta promesa? ¿Por qué? Porque Dios prometió. Él es un Dios que estimulaba y estimula a sus siervos. Vean conmigo el versículo 6 y el versículo 9. Dios está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. No está diciendo otra persona, lucha, aparte que cualquier uno va a ganar. No, lucha, porque tú vas a repartir esta tierra. Esto me toca a mí, ¿verdad? Te toca a ti. Por heredad a la tierra, cual juré a sus padres. Él había prometido. Ahora estaría cumpliendo si aquel hombre luchase. No piense que es solo la promesa de Dios. Tiene que haber la fe y la disposición en creer. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Es un Dios que nos alienta. Es un Dios que está con nosotros. Yo estoy contigo. Nadie te va a hacer daño. Pero también vean el versículo 7. El versículo 7 nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, ahí está el detalle, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No es para apartarse. Hermanos, este Dios nos da la orientación. Las primeras veces que vine acá, yo vine con GPS, ¿verdad? Y aún así yo me perdía, porque eran algunas entraditas, era aquí o era aquí. Mandó entrar a la izquierda y a la izquierda se bifurcaba, había dos. ¿Y cuántas vueltas di para llegar aquí? Hoy ya vine sin GPS. Hoy, ya hace tiempo que vengo, pero yo digo así: necesitaba una orientación, y Dios es nuestra orientación a cada instante, a cada curva, a cada situación que surge. Dios continúa siendo nuestro orientador. ¿Y por qué debo creer en su promesa? Porque este Dios, por su palabra, hace prosperar a los suyos. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro. Presta atención en esto. No debe apartarse de nuestra boca la palabra del Señor, sino que de día y de noche vamos a meditar en ella. Y ahí dice: para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Este es un Dios que con su palabra hace prosperar. Hay mucha gente procurando una prosperidad que no está en la palabra. Pero cuando nosotros buscamos la palabra, somos prósperos.
no solo en dinero, no solo cuestión de salud o enfermedad. Somos prósperos porque Dios está con nosotros en nuestro negocio, en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Entonces, queridos, nosotros podemos creer en este Dios. Pero yo pregunto, ¿y usted está dispuesto a entender que tiene que levantarse? Hay un desafío. Yo no sé particularmente cuál es el desafío espiritual. De repente el papá de uno aquí no es cristiano, o la esposa o el esposo. Hay una situación en el barrio en que si usted tiene sensibilidad espiritual, nosotros llamamos esto de discernimiento. Si usted tiene esta sensibilidad, usted va a ver, esto aquí con rodilla en tierra, vamos a vencer. Dios va a abrir los caminos, pero no estamos dispuestos a orar. No, Dios me libre, yo no quiero ni tocar esa caja de abeja, de avispa, ¿verdad? Hermanos, si usted siente que es espiritual, y yo digo, no hay nada que media hora de oración no resuelva. Estos días levanté con 252 cosas para hacer. Ya no sabía más cuál la orden de prioridad. Entonces yo dije, Señor, ten misericordia. Ven de mañanita como suelo hacer. Estaba en la presencia del Señor, leí bastante su palabra, hablé mucho con Él. A las 7 de la mañana el teléfono comienza a llamar. Pastor, ¿sabía que el problema? Sí, hermano, ya está resuelto. Oh, gloria. Da gusto confiar en el Señor. Levántese para hacer la obra. Dios se encarga de apoyarte, de bendecirte, de alentarte, pero tenemos que tener la disposición, tenemos que luchar soñando. Yo quiero ver esta situación resuelta, resolvida en el nombre del Señor. Amén. Y creer en la promesa del Señor. Yo no sé si usted cree en la promesa del Señor, pero quizás usted tiene un testimonio en este momento, antes de la pre-Santa Cena, ¿verdad? En que Dios fue fiel contigo y usted quiere encorajar a los hermanos aquí a que continuemos confiando en el Señor. ¿Hay alguien? Yo ya estoy esperando uno de cada vez para no haber problemas de tráfico aquí enfrente. Yo suelo dar esta oportunidad como una oportunidad para quizás pedir perdón a la iglesia, quizás mostrar a la iglesia algo que te vencía, un pecado que te vencía, pero no te vence más. Es un momento de saber que somos hermanos, no somos robots perfectos, no, somos falhos, pero también es un momento en que Dios nos perdonó, Dios borró y Dios apagó y levantó una nueva criatura. El primero corajoso. Amém? Um momentito. Diga, hermana. Espera um momento. Eu quero dar um testemunho, porque hoje na manhã uma amiga me chamou muito triste e preocupada, porque tem um problema de imigração. Então, muitas pessoas já sabem, mas muitas não sabem. O meu documento e da minha família foi oração e joelho na terra, de madrugada orando, e colocava o relógio para despertar e acordava meu marido 4 horas da manhã para orar pelo documento, porque meus filhos estavam no Brasil e eu e meu marido estavam aqui indocumentado. E um dia teve a loteria, a última loteria de Green Card para brasileiro, e meu marido não queria fazer, porque ele ficou aqui 6 anos e ele fazia todo ano. E ele falou, eu não acredito nisso mais, isso não dá certo, eu já gastei dinheiro com isso. Aí eu falei, pela misericórdia de Deus, agora é diferente, a gente está orando, a gente está pedindo oração e Deus vai agir. E fizemos. Quando eu fui levar o papel, a dona estava fechando a agência e eu fui a última a colocar o papel lá com a foto dele e tudo. E depois ele telefonou, a mulher falou, você já fez muitas vezes, isso é sorte, você não vai ganhar. Se eu fosse você, não ficava cheio de esperança. Aí eu falei para ele, Deus tem mais poder do que a boca dela.
e Deus é maior do que ela. Amém. E aí começamos a orar, e eu pedi muita oração, muitas pessoas no Brasil, da igreja que eu vinha aqui, e orando por Glincar, porque meus filhos estavam no Brasil. E Deus teve misericórdia. Na última loteria para brasileiro, meu marido foi sorteado, e a imigração mandou uma carta na nossa casa, falando: arranje um advogado, para vocês foram sorteados. Amém. Glória a Deus. Aí fomos no advogado, pedimos informação na igreja que nós estávamos, e eles falaram, o advogado melhor que tinha e que já tinha ajudado muitas pessoas, era muito caro. E aí começamos a pensar como que nós tínhamos que juntar dinheiro para mandar dinheiro para as crianças e pagar tudo aqui e para o advogado. Aí eu comecei, uma época, eu fiz pão de queijo e vendia para meus vizinhos, para meus parentes. Sabe, era bem dificuldade. Eu trabalhava, levantava 4 da manhã e fazia e vendia. Pão de queijo é pão de queijo, sim, irmã. E vendia, e aí foi juntando aqueles pouquinhos de dinheiro, e eu mais meu marido passamos um bom tempo comendo só feijão, vou falar a verdade, para juntar o dinheiro do advogado. Porque o advogado é muito bom, ele já tem 45 anos de América, trabalha com 3 advogados americanos, e toda a causa que ele pega abaixo de Deus, ele resolve. Então, conseguimos o Glincar, fomos na entrevista e foi tudo bem. Aleluia. E depois, agora, graças a Deus, já somos cidadão americano e meus filhos também. Amém. E eu queria ter uma casa, e meu marido falava assim: nós não aguenta pagar casa, nós não aguenta, nosso dinheiro não dá. É água, é luz, é tudo, e mais um mortgage, é muita taxa. Eu falei: se a gente pede Deus misericórdia, saúde, trabalho, a gente consegue. Eu vejo pessoa aí com 4 crianças e tem casa, porque nós só tem 2. E aí começamos a trabalhar duro e compramos a nossa primeira casa, só com crédito. Não tinha nem um penny naquele dia, mas com crédito compramos. E ficamos com a casa 7 anos, vendemos ela bem vendida, e hoje já estamos mais tranquilos. Compramos a segunda casa, com parte do dinheiro da outra que sobrou. Então, e eu estou falando, isso é pela misericórdia de Deus. Amém. Que a gente tem que orar. Eu oro de joelho, eu peço: Deus me dá força para orar. Amém. Às vezes eu durmo na beirada da minha cama orando, e meu marido me acorda, porque é a oração, igual o pastor falou. E eu só estou falando isso porque essa semana eu vi muitas pessoas chorando, e eu vi uma dona com bracelete no pé, e aquilo me doeu. Então, se a gente orar, Deus ajuda. Amém. Fica aqui, vamos orar primeiro, né? Que bênção. Ela falou num português bem rápido. A situação, não, pero a situação de imigração que era quase impossível, e además de las dificuldades, 6 vezes já intentando a loteria também, não conseguia, o desaliento de la persona, pero foi o último papel que se entregou, e aí todo salió, tuvo que ahorrar aí para comprar, para pagar o advogado e sostener a família em Brasil, toda uma situação, pero estamos felizes. Ele já comprou sua casita, já vendeu a casa, comprou uma melhor, e assim Deus vai fazendo prosperar, com oração. Vamos orar? Vamos orar. Senhor querido, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de nuestra hermana compartir con la iglesia esta victoria, y que nuestra iglesia sea una iglesia siempre victoriosa. Queremos, Señor, tener estas victorias no para estar jactándonos, pero para recordar que tú eres misericordioso. Todo viene de ti, y esta hermana es sostenida por ti, vive en tu presencia. Que tu bendición esté en ella, Señor, en su marido. Trabaja su vida, aquella cosa que hace falta en la vida de su marido, de sus hijos, en lo espiritual. Que haya la salvación en toda esta familia, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermana. Próxima persona. Aqui é cortito, então por isso que aí a próxima Santa Cena a hermana vai contar um pouco de seus filhos também. Un poquito de cada vez. Yo voy a contar la historia que yo participé en el grupo cuando nos reunimos en las clases. Fue que mi prima tuvo cáncer a los ganglios, ¿no? Ella ya estaba desahuciada, le dieron 6 meses de vida, y yo pedí oración en la iglesia, pero aparte de eso, se me ocurrió la idea de unirnos todas las noches a las 8 de la noche por medio de internet, porque toda mi familia vive en el Ecuador,
y comenzamos a orar todas las noches. Ahora ella está sana. Ya se ha hecho su Cancer free. Sí, Gloria al totalmente sana. Entonces, de mi testimonio es de eso, que la oración es poderosa, que cuando uno se reúne en grupo y pone en manos del Señor, sí trabaja. Amém. Vamos orar. Como se llama ella? María Belén. Señor, gracias porque estuvimos orando después de nuestra escuela dominical, un tiempo de oración, y Marilyn en su grupo también. Gracias, Señor, porque tú has respondido las oraciones. Sabemos que tú has sanado porque tú eres poderoso, porque tú eres gracioso. Pero ponemos la vida de María Belén, su vida espiritual, todo su trayecto, sus familiares, pero muy agradecidos por esta victoria que tú das a tu pueblo, que estuvo de rodillas orando por María Belén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por encorajarnos. Dale. Uno de cada vez. Si no hay un tráfico muy grande, aquí no tenemos semáforo, no tenemos luz. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios porque hace un mes me operaron, no más de momento, pero más que nada darle gracias porque Él como que nos une más, no como familia, y justo Víctor también cayó en cama una semana y Dios nos ayudó tanto porque puso a la familia de Gustavo y hubo más... estuvimos más unidos y gracias a Él, gracias a Dios no nos faltó nada, al contrario, estuvimos en abundancia. Amén. Vamos orar. Gracias, Señor, por esta vida preciosa. Gracias porque hoy es un día de familia en que vamos a celebrar la Santa Cena, la cual pedimos que tú estés bendiciendo estos elementos para que nos sea de provecho. Pero gracias, Señor, porque tú fortaleces a tu pueblo en momentos de crisis, en momentos de dolor. Tú has providenciado socorro para tu sierva, para ir al hospital. Gracias, Señor, porque mesmo sin trabajar, tú has sostenido su casa, así como su marido que cayó también, necesitando trabajar, porque cada día es un día que necesitamos para pagar nuestras cosas. Pero gracias por tu provisión, por tu amor, por tu bondad, y por esta palabra de honra y gloria a tu nombre, que nos sanas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.